Saludos a todos los oyentes de Oasis 1210 y a todos los que nos ven por las diferentes plataformas digitales. Como les decía, hoy estaremos hablando sobre el llamado de Dios. Y para esto vamos a estar viendo un texto bien conocido que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todos hemos sido llamados por Dios para desarrollar una actividad en particular, ya sea que Dios nos haya llamado a ser carpinteros, albañiles, médicos, chofer o maestros. La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con lo profesional, por ejemplo, hablando de algún trabajo o carrera, como en lo espiritual. La palabra como tal proviene del latín y significa acción de llamar. Dios nos ha llamado para que podamos mostrar su amor a los demás a través de nuestro servicio. Muchos cristianos vivimos hoy en dos mundos, el mundo espiritual de la fe y la iglesia y el mundo secular del trabajo y la vida cotidiana. Al dividir así sus vidas, reducimos el cristianismo a una serie de reuniones religiosas y programas de iglesia. Su fe cristiana, muchas veces, voy a decirlo, me voy a incluir también, nuestra fe cristiana es atractiva en lo privado, pero irrelevante por lo que respecta a lo social, lo económico o lo político. A veces, cuando hablamos de llamado, pensamos que solamente el llamado es al ministerio, por ejemplo, a alguien que Dios ha llamado para ser pastor o misionero, mientras los demás, y estoy hablando que no es así, mientras los demás, cuando tenemos una mente dividida entre lo sagrado y secular, mientras los demás quedan fuera. Es decir, solamente Dios llama a pastores o a misioneros. Esta es una manera errada de pensar. Lo que estamos diciendo es que Dios nos ha llamado a todos para servirle y nos ha llamado en diferentes o a diferentes tareas. No todos hemos sido llamados a ser pastor o a ser misionero. También Dios ha llamado a enfermeros, carpinteros, albañiles, choferes, a alguien que pueda limpiar el piso en una clínica, por ejemplo. Es decir, Dios nos ha llamado a todos en diferentes tareas y, por supuesto, debemos mirar que este llamado que Dios nos ha hecho, pues tiene que ser, siempre debe tener la intención de que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y voy a poner 3 ejemplos. Cuando hablamos de José, el gran personaje que encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, José fue llamado a la esfera del gobierno. David fue llamado a ser rey. También fue pastor de ovejas y músico. Nehemías tenía como profesión ser el copero del rey. Y voy a hacer una pregunta muy importante para darle más, para poder entender un poco más hacia dónde vamos. ¿Qué riesgos hay cuando nuestra fe no está conectada a nuestra profesión? Y voy a poner un ejemplo triste que ocurrió en el tiempo de la Alemania nazi. Bueno, el monumento conmemorativo de la resistencia alemana en Berlín exhibe fotografías de pastores protestantes y sacerdotes católicos haciendo el saludo nazi. Fotos de pancartas con la esvástica y la cruz de Cristo en el centro. La triste realidad es que durante el periodo de la Alemania nazi, muchas iglesias guardaron silencio ante el mal radical o apoyaron decididamente el régimen de Adolfo Hitler. Cuando se produjo la subida al poder de Hitler, un 95% de los alemanes
decían ser cristianos. Una tercera parte era católica y 2/3 partes protestantes. Ahora, ¿cómo pudieron tantos seguidores del príncipe de paz apoyar a un gobierno tan malvado o permanecer indiferentes mientras Hitler exterminaba a millones de judíos? La doble moral llegó a ser conocida como la doctrina de las dos esferas. Según esta doctrina, asuntos espirituales como la salvación y la vida eterna derivan de la esfera gobernada por la Iglesia y las Escrituras. Todo lo demás, y especialmente los asuntos mundanos, entre comillas, como la política, la ley y la diplomacia, pertenecen a una esfera separada en la que no operan los principios bíblicos. Estoy hablando de algo que por supuesto está mal. Esta mentalidad dividida ganó amplia aceptación entre los cristianos alemanes en los años que precedieron a la subida de Hitler al poder. Según la mentalidad de las dos esferas, Cristo es el Señor de la Iglesia, pero el rey o el presidente o Führer es, por así decirlo, el Señor de la esfera política, y los valores privados de la honestidad y la compasión no se trasladaron a la vida pública. Irónicamente, un movimiento de renovación espiritual barrió la iglesia luterana por el mismo periodo, y este movimiento abogaba por el retorno a la fidelidad bíblica, la adoración a Dios y la devoción personal a Cristo. No obstante, debido a la mentalidad de las dos esferas arraigada en la iglesia alemana, este movimiento enfatizó a la evangelización y la predicación de Cristo, pero se apartó de los debates intelectuales que estaban en boga en toda Alemania. Y es lo que sucede normalmente en nuestros países latinoamericanos y también, por supuesto, está sucediendo en la iglesia americana. Predicamos el evangelio, compartimos acerca de la necesidad de la salvación, pero olvidamos que Jesús nos ha llamado a ser discípulos, no solamente a predicar el evangelio. Cuando Adolfo Hitler ascendió al poder supremo, la mentalidad de las dos esferas se forzó al límite. Finalmente, el nazismo obligó a los cristianos alemanes a escoger entre un Cristo, que era un Señor en una esfera espiritual, menguante, y un Cristo, Señor de todas las cosas. Es decir que muchas veces cuando los gobiernos se dan cuenta de la incapacidad que nosotros tenemos como cristianos de conectar nuestra fe con la vida pública, entonces ellos aprovechan toda esta situación para decir: la fe de ustedes es una fe privada que solamente se puede ejercer entre cuatro paredes. Es decir, a los gobiernos de hoy les interesa que nuestra fe sea una fe privada, sea una fe que no esté conectada con lo social, con lo político. ¿Y por qué es esto? Porque los políticos de hoy se dan cuenta que si nosotros conectamos nuestra fe con la sociedad, con la actualidad, entonces va a haber una transformación, no solamente porque van a haber personas que sean salvas, sino porque van a haber personas transformadas que van a estar viviendo para la gloria de Dios, no solamente el domingo en la mañana, sino el lunes, el martes, el miércoles, en cualquier lugar de trabajo. Ellos van a decir: yo debo trabajar o debo estudiar para la gloria de Dios. Y cuando un cristiano vive para la gloria de Dios, no importa el lugar donde esté, entonces en ese lugar el reino de Dios se va a establecer, se va a extender, el reino de Dios usted va a poder darse cuenta que va a haber una transformación. Por eso es tan peligroso como los cristianos hoy en día no quieren opinar ni siquiera de política. Y cuando esto sucede, entonces van a haber leyes malvadas que van a estar gobernando nuestras naciones. ¿Por qué? Porque simplemente no soy capaz ni de opinar acerca de ciertas cosas que están sucediendo
por ejemplo, con el tema de la ideología de género. Cuando uno desea glorificar a Dios en todas las áreas de la vida, incluso en las sencillas tareas diarias, como dice el apóstol Pablo, comer y beber, toda nuestra vida estará llena de propósito y dinamismo. Incluso las tareas manuales revisten importancia y dignidad. Su vida o la vida de nosotros ya no se va a dividir entre actividades espirituales y seculares, sino que nosotros vamos a llevar la verdad de Dios y vamos a integrar la verdad de Dios en cada área de la vida. Los reformadores europeos del siglo XVI usaron una sencilla locución latina para captar esta importante perspectiva. Y ellos decían, coram Deo, que significa ante el rostro de Dios. Es decir, yo estoy siempre delante del rostro de Dios. Siempre voy a estar en donde quiera que esté delante del rostro de Dios. Por esta razón debo dar testimonio de la verdad. Debo dar testimonio de mi Dios donde quiera que yo esté. No solamente el domingo en la mañana en la iglesia, sino en el trabajo, en la escuela, donde quiera que me encuentre. Para los cristianos de esta generación, cada momento y cada tarea era vivida ante el rostro de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. Ellos entendieron que Jesús tenía derecho a su plena devoción. Ya estuvieran dando culto en la iglesia, preparando una comida, arando un campo, ejerciendo leyes, predicando el evangelio o alimentando el hambriento. Cristo es el Señor de todas las cosas. Ahora, una de las principales formas en que la iglesia capacita a los cristianos para ser la sal del mundo es enseñándoles a integrar su fe con su trabajo. La fe impacta el trabajo al menos de 4 maneras, según Tim Keller. Primero, la fe cambia la motivación en el trabajo. El evangelio nos impide buscar significado e identidad en el dinero y el éxito. Y el evangelio nos anima a trabajar como para el Señor y no para los hombres. Es decir, voy a trabajar como para el Señor, no buscando identidad, no buscando dinero, no viendo el trabajo como una fuente, porque mi fuente es Dios. El trabajo es un canal para bendecir mi vida. Así que por esta razón yo voy a trabajar no pensando en cuánto puedo recibir, sino que voy a trabajar para la gloria de Dios. Segundo, la fe cambia la concepción del trabajo. Una teología robusta de la creación y del amor y el cuidado de Dios por ella ayuda a ver incluso tareas sencillas como fabricar zapatos, empastar dientes o cavar zanjas. Son maneras de servir a Dios y edificar la comunidad humana. El servicio a Dios es la mejor manera para poder mostrar su amor entre aquellos que no le conocen. Tercero, la fe proporciona a los cristianos una ética superior en el trabajo. Muchas cosas técnicamente legales, pero bíblicamente inmorales e insensatas, quedan excluidas para los creyentes. Por esta razón, muchos cristianos todavía quieren seguir obedeciendo a gobiernos que tienen leyes en contra de Dios. Y esto es algo incongruente. O usted sirve a Dios o usted sirve al gobierno. Usted sirve a la ley de la palabra de Dios o usted queda sometido al temor del gobierno que esté en ese momento liderando su nación. Así que usted puede respetar la ley siempre y cuando esta ley no esté en contra de la palabra de Dios, no sea una ley inmoral. Por esta razón, la ideología de género, por poner un ejemplo, hoy mismo se está debatiendo acerca de enseñar todo el mes de octubre la ideología de género en las escuelas como algo que supuestamente los niños deben conocer. Y por supuesto, los cristianos estamos dando batalla, orando en contra para que esto no suceda, porque los niños, la vida de los niños están en juego. Las vidas de los niños no pueden quedar sometidas a una ideología perversa, a una ideología que quiere destruir su identidad, que quiere destruir toda su formación de una manera normal. Así que si usted tiene un gobierno
que apoya o tiene leyes inmorales, entonces nosotros, desde este punto de vista, estamos en contra del gobierno, porque nuestro rey, porque nuestro Señor es Cristo, el Señor de todas las cosas. Y la ley no es la ley que impone el hombre, sino es la ley que enseña la palabra de Dios. Cuarto, la fe proporciona la base para reconsiderar la manera como debe hacerse el trabajo, integridad en lo que hacemos y dar el valor que merecen las personas. Y esto es muy importante. Es decir, yo no voy a manipular a las personas, no voy a usar a las personas para obtener ganancias, sino que voy a darle el valor que merece cada persona por haber sido creada a imagen y semejanza a Dios. Voy a trabajar con integridad. No voy a trabajar a ver de qué manera yo puedo llevarme algo. No voy a trabajar a ver de qué manera yo puedo hacer algún tipo de daño. No voy a estar orando para ver si votan a alguien del trabajo para entonces yo ocupar ese lugar, porque entiendo que yo no debo estar compitiendo con nadie por un lugar. Simplemente debo pedirle a Dios que me ayude a estar en el lugar que Él quiere, y tal vez por mis expectativas yo no voy a estar en el lugar que creo o que creo merecer. Pero sí es importante estar en el lugar que Dios quiere que yo esté. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está donde más dinero hay. La bendición de Dios está cuando yo soy obediente, cuando soy agradecido. La bendición de Dios está cuando yo no me quejo por las cosas que me pasan, sino que sé de dar gracias en todo y por todo lo que me pasa en mi vida. Así que mi trabajo es una plataforma para insertarme en la cultura, de esta manera poder hacer discípulos, poder extender el reino de Dios, poder predicar la palabra para que esta palabra pueda llegar a los corazones que están sin Dios, y estos corazones puedan ser transformados con la palabra, estos corazones puedan ser salvados, estas vidas, más que corazones, vidas que tienen muchísimos problemas, como nosotros también podemos tener problemas. Estas vidas puedan conocer al Dios, la verdad de Dios, que solamente puede traer una transformación. Así que nosotros necesitamos realizar algunos ajustes para poder tener una cosmovisión bíblica y no vivir bajo una manera de pensar, la misma manera de pensar de este mundo. Así que nosotros necesitamos unirnos a Dios en obediencia. Necesitamos decir: todo lo que yo haga a partir de ahora, debo hacerlo para la gloria de Dios, porque si no, va a ocurrir lo mismo en el tiempo de Adolfo Hitler, que este hombre mató millones de judíos y la iglesia quedó paralizada. La iglesia inclusive cayó, incluso algunos apoyaron a este hombre tan malvado. Así que ahora no tenemos delante de nosotros a un hombre queriendo matar a millones de personas, pero tenemos una ideología queriendo desorientar, queriendo desarticular la sociedad. El enemigo se ha vestido de palabras que pueden llegar a ser hasta atractivas para algunos, pero que queriendo destruir a nuestras naciones. Y por esta razón nos levantamos en el nombre de Jesús y vamos en contra de todo lo que viene, de todo lo que está en contra de Dios. Así que obedecemos a Dios en tiempos de crisis, porque sabemos que obedeciendo a Dios es lo mejor. Les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto, todos los miércoles en este horario, y en retransmisión el sábado en el horario de las 2 de la tarde. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.